apoyarnos en los estudios de investigación serios. Ahora, ¿dónde están? ¿No es cierto? En las revistas de publicación internacional y también en la web. Están en la web. El respaldo nos da solidez en nuestras decisiones y también nos da argumentos como para en algún momento discutir con otro profesional la terapéutica que estamos implementando, ¿no es cierto? Entonces, es un empleo consciente, explícito, inteligente de lo que es la evidencia científica. Estamos respaldados por eso, no estamos respaldados por la creencia, ni por la experiencia, ni por el capricho, ¿no es cierto? Entonces, este es el ejercicio actual de la profesión en el mundo, ¿no? Y esto debe enseñarse ya desde la facultad y ya desde farmacología. La siguiente. El objetivo es tomar decisiones en terapéutica, apoyado en esto, pero de manera sólida y de manera individualizada, ¿no? Dice, en los últimos años se ha constituido una herramienta útil que ayuda a tomar decisiones sólidas respecto al problema de salud de un paciente, ¿ya? ¿Dónde se originó esto? En una universidad de McMaster en Canadá, donde ellos propusieron este concepto. La siguiente. Fíjate, este incremento del conocimiento médico es exponencial. Es decir, hay mucha información al respecto en lo que se llama la actividad científica. Fíjate, hay más o menos 3.000 artículos nuevos que salen por día en el ámbito médico, ¿ya? Si tú entras a Medline vas a ver que más o menos 1.000 artículos por mes salen en cuanto a farmacología, ¿listo? Y estudios o ensayos clínicos serios, que son la evidencia sólida, más sólida que nosotros, en la que nosotros nos apoyamos, más o menos salen 46. Entonces, estamos viviendo un mundo donde la investigación avanza a pasos gigantescos y a veces no es fácil estar, ¿no es cierto?, pendiente de cuánta información hay, pero lo que sí debemos saber nosotros es dónde buscarla para apoyar nuestra terapéutica o nuestra decisión terapéutica. La siguiente. ¿Listo? Entonces, nosotros cuando ejercemos la profesión vemos pacientes. Trabajamos, algunos en forma privada, otros trabajamos en privada y a nivel del hospital, estamos a cargo de servicios y recibimos consulta tanto hospitalaria como en consultorio y también atendemos emergencias. En todo este bagaje, la anterior, de actividad, nosotros vemos pacientes, ¿listo? Entonces, cuando tú vas a apoyar o quieres consultar respecto al caso de un paciente en particular, lo que tienes que ver tú es el contexto de tu paciente y cuando vas a buscar la información hay que elaborar una pregunta, hay que saber cómo formularla. ¿Para qué? Para que cuando entres a un sitio determinado te conduzca hacia la respuesta que tú quieres obtener. Entonces, la elaboración de la pregunta a veces es clave para que la búsqueda sea fructífera. ¿Listo? Luego, saber dónde buscar la mejor evidencia para responder es otro desafío cuando uno hace farmacoterapia basada en evidencias, ¿no? Una vez que has encontrado la mejor evidencia, evaluar esta, luego aplicarla y luego ver cómo te ha ido con esta terapéutica que has respaldado en esta herramienta. ¿Listo? La siguiente. Miren, entonces haces una pregunta respecto a un caso, luego el paso 2 es, o sea, primero tienes un problema con un paciente, luego esto lo vuelves en una pregunta, haces una búsqueda en sitios que te voy a dar más o menos como pauta ahora. Luego, una vez que encontramos van a aparecer muchos artículos seguramente y tú vas a seleccionar y obtener la información que estás buscando. Luego la analizas críticamente y finalmente tomas decisiones, ¿estamos? O decides hacer la terapia, la siguiente. Mira, entonces en la práctica de búsqueda de información hay 5 pasos, ¿no ve? Entonces, 1, toda
todo lo que es el paciente, sus problemas y su diagnóstico, lo conviertes en la necesidad de formular una pregunta, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, yo tengo un paciente hipertenso que tiene ya un problema renal. Entonces, la terapéutica establecida no está resolviendo su problema porque cada vez está más afectado en su función renal. Entonces, quizás yo quiero buscar una mejor alternativa para ese paciente, ¿lo ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a elaborar una pregunta para buscar, ¿no ve?, información al respecto. Entonces, quizás veré de hacer una pregunta que diga, en pacientes, ¿no?, con una terapia, por ejemplo, con un inhibidor de la enzima convertidora, que empiezan a tener daño renal, ¿qué alternativas terapéuticas tengo cuando este daño está todavía en progresión? ¿Me entienden? Esa es una pregunta. Entonces, ya estoy formulando de una manera específica una pregunta que me va a dar una respuesta que estoy buscando en muchos artículos, ¿no es cierto? Entonces, esto es clave para dirigir bien, ¿no es cierto?, al sitio donde quiero encontrar la respuesta. Entonces, fíjate, hay un formato que se llama PICO, ¿listo? Esto es para hacer una pregunta, ¿vamos? Esto te permite, este formato PICO, te permite hacer una pregunta clave, en términos claros y que te lleve a un sitio preciso, ¿ya? Está compuesta por 4 elementos, esta pregunta. PICO, P significa paciente, I significa intervención, C es comparar y finalmente el O es el resultado clínico que estás buscando. ¿Listo? Entonces, esta pregunta nos enseña a diseñar una estrategia de búsqueda eficiente, por lo tanto, no perdemos mucho tiempo. ¿Vamos? A la pregunta, la respuesta obtenida, más o menos así. Pero tu pregunta tiene que tener el problema del paciente, la intervención que estás considerando, qué quieres comparar y finalmente el resultado clínico que quieres valorar. ¿No es cierto? Paciente con insuficiencia renal que tiene tratamiento con IECAS, ¿qué alternativas terapéuticas tengo cuando quiero iniciar una nueva terapéutica con otro, ¿no ve?, otro antihipertensivo, por ejemplo, más o menos así? Entonces, esto te da lugar a una búsqueda eficiente y también una respuesta eficiente. La siguiente. Mira, por ejemplo, aquí está. En un adulto con enfermedad cardíaca, el añadir un inhibidor de enzima convertidora a su tratamiento actual reduce la mortalidad, por ejemplo. Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma correcta. Y cuando tú introduces esta pregunta, obviamente todo lo que está dirigido hacia responder a esto aparece. La siguiente. Los 4 puntos de una pregunta. Y esto se llama la anatomía de la pregunta. ¿Listo? Otra vez. Debe incluir el problema del paciente, la intervención que quieres considerar, la comparación, qué quieres comparar con qué, y finalmente, qué quieres hablar de morbilidad, quieres hablar de mortalidad, quieres hablar de mejoría clínica, quieres hablar de tiempo de tratamiento, quieres hablar de complicaciones en la terapéutica, en fin. Ese es el resultado clínico que tú estás buscando. ¿Está claro esto? Ya, siguiente. El segundo aspecto es, cómo se buscan las mejores evidencias para contestar esta pregunta, ¿no es cierto? Ya. Es necesario una estrategia de búsqueda y cuando más o menos estamos habituados, no tardamos más de 15 minutos en llegar a la respuesta. Los que tienen más habilidad para hacerlo lo hacen en menos de un minuto, es decir, llegar al sitio donde está la información. ¿Listo? Ahora, sobre todo nosotros nos basamos en esto, en revisiones sistemáticas. ¿Ya? Hay bases de datos, hay sitios web donde está esta medicina basada en evidencias. ¿Listo? Entonces, ahí es donde existe gran cantidad de artículos que responden a tu inquietud. ¿Vamos? Ahora, ¿con qué frecuencia hay que hacerlo? Cuando hay pacientes no solamente muy complicados, sino cuando quieres evaluar tu terapia y ves de que lo que haces no está dando muy buen resultado. ¿Me entienden?
Es decir, por eso que uno tiene que investigar, uno tiene que, en lo que hace uno, en la especialidad de cada uno, hay que hacer investigación, ¿no es cierto? Ponte, nosotros hacemos profilaxis, yo soy cirujano, yo hago profilaxis con cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación, quirúrgica para evitar la infección, ¿ya? Y lo hago cuando voy a hacer cirugías programadas, ¿listo? Ahora, hasta ahora me ha resultado muy buena la cefazolina, pero hay artículos que dicen que ya no es tan eficiente, ¿no es cierto? Cuando su uso es masivo, un antimicrobiano va perdiendo efectividad, eficacia, ¿listo? Entonces, hay artículos que dicen que la cefradina por vía intravenosa está sustituyendo a la cefazolina. Y hay otros artículos que dicen que las cefalosporinas de segunda generación quizás son una mejor alternativa porque la profilaxis es más efectiva, ¿no es cierto? Si hay esa duda, yo voy revisando sistemáticamente y hasta ahora los artículos que he encontrado siguen respaldando a la cefazolina como el mejor fármaco para realizar profilaxis en cirugía, ¿entienden? Entonces sigo utilizando cefazolina, o sea, mi terapia está respaldada por estudios de investigación. No por experiencia, no por caprichos. Yo les voy a contar, y esto me ha pasado acá, yo era estudiante de esta facultad. Había un cirujano. Este cirujano nos metía a veces a quirófano a los estudiantes de tercero o de cuarto año y nos hacía operar a veces abdómenes agudos, es decir, ayudar a operar, ¿no? Y este señor le echaba para lavar la cavidad peritoneal, suero fisiológico más 2 ampollas de gentamicina. Él, en su creencia, estaba haciendo una buena medida para evitar, digamos, de que ese paciente pueda tener un absceso residual y haya que reoperarlo. ¿No ve? Y nosotros decíamos, oiga doctor, ¿y de dónde sacó esto usted, no es cierto? Porque parecía de que se estaba... Él era el único que hacía, entonces estaba un poco descubriendo un nuevo método. Y él nos decía, no, a mí se me ha ocurrido un día de que si le echo un antimicrobiano al líquido peritoneal junto con suero fisiológico y lavo bien, por ahí reintervengo menos y por ahí hay menos abscesos. Porque un grave problema de la peritonitis es que uno tiene que operar una vez y a veces hasta 2 o 3 veces cuando no hay un tratamiento eficaz. Mira, nunca he encontrado algo que respalde esto. Él lo hacía simplemente porque se le ocurrió. Entonces, jamás debemos actuar de esa manera. ¿Saben qué? Y es más, la gentamicina es un aminoglucósido que tiene gran potencial oto y nefrotóxico. O sea, es ototóxico y es nefrotóxico. Entonces, ¿qué estaba produciendo este señor? Además de no cumplir el objetivo que él buscaba, que era disminuir el absceso residual, quizás estaba buscando producir en el paciente ototoxicidad o nefrotoxicidad, porque al aplicar al peritoneo, el peritoneo es una gran superficie absorbente y obviamente la gentamicina tiene efecto sistémico y tiene efecto tóxico, ¿no es cierto? Entonces, esta conducta era totalmente fuera de lo que es el ejercicio de la profesión, ¿no? Pero lo hacía, ¿por qué? Por capricho. Entonces, yo digo, este es un ejemplo quizás extremo al que no debemos llegar nunca, ¿no es cierto? Un día a los residentes del gastro se les ocurrió decir, por ejemplo, la claritromicina es un fármaco muy eficiente en el manejo del Helicobacter pylori, ¿no? Erradica el Helicobacter pylori porque es un pilar importante en la terapéutica antimicrobiana. Bien, dijeron, pero la citromicina es una pariente muy cercana y además se dosifica en menos veces al día. ¿Qué tal si hacemos un trabajito para comparar? Muy bien, vienen y me preguntan, me dicen, ¿usted puede ser nuestro tutor? Les digo, obviamente que sí, pero empezaremos in vitro y empezaremos en animalitos, ¿no ven? Ellos querían hacer la investigación en pacientes. Les digo, a ver, ¿qué respaldo hay en la evidencia científica que haya un trabajo similar en el mundo? En ese entonces no encontraron nada y se diluyó el trabajo. Entonces, no hay que experimentar con gente, les digo. No porque se te ocurra a vos, vas a tomar decisiones de este tipo. Ya les digo, no por la minifalda de la visitadora médica tú vas a empezar a prescribir. ¿Listo? Cuando vas a tomar decisiones, si te traen fármacos nuevos, revisa cuán respaldados están y si es pertinente, utilizarlos. Si no, no los utilices. ¿Listo? Entonces,
La evidencia hay que buscarla, te digo, frecuentemente, ¿ya? Y estos sitios que es donde hay revisiones sistemáticas, donde existe esta evidencia y hay que acudir a ellos, ¿ya? Entonces, es rápida, es eficiente, sobre todo estas revisiones, y obviamente te da el trabajo que han hecho otros en centros de investigación mucho más grandes que los que tenemos acá. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tu estrategia de búsqueda tiene que estar dirigida a base de datos correcta, ¿ya? Hay algunos comodines, digamos, u operadores que te ayudan a mejorar tu búsqueda, pero tú entras a base de datos correcta, que son las revisiones sistemáticas, y también a artículos científicos, como los que están publicados en Medline, por ejemplo, donde hay bastantes trabajos de lo que tú quieres obtener información, o de los que tú tienes o buscas información, ¿ya? Y esto también hay bases de datos donde hay revisiones sistemáticas, donde tú puedes encontrar la pregunta y la respuesta que estás buscando. La siguiente. Luego hay que evaluar críticamente. No todo lo que está escrito a veces se entiende y a veces hay revisiones que te dicen más o menos, ¿no? Hay cierta posibilidad. Y hay estudios que te dicen no, o te niegan. Entonces hay que evaluar críticamente, ¿ya? Lo que has encontrado. ¿Listo? Ahora, ¿hay un programa que te ayuda a evaluar la evidencia? Sí, fíjate, este sitio, Redscape, es de gran utilidad porque más o menos te da una verdadera estimación de la eficacia. O sea, te ayuda a comprender si ese estudio ha demostrado eficacia o no, digamos, o efectividad o no, o si ese fármaco es o no efectivo para lo que tú estás queriendo aplicar. ¿Listo? En español es ASPE, ¿ya? La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los grados de evidencia en los que nosotros nos basamos? A ver, fíjate. El 1A es la más fuerte, es el más fuerte a nivel de evidencia, si ustedes quieren, es un metaanálisis y son pruebas aleatorias y controladas. Es grado de evidencia 1A, la más fuerte, ¿no?, respaldada desde el punto de vista científico. Esta es la evidencia más sólida. Luego está la evidencia 1B, que es obtenida en estudios aleatorios y controlados. ¿Ya? La 2A, la 2B, fíjate, la 2A es un estudio bien diseñado, sin randomización, y la 2B son estudios casi experimentales. La 3 son estudios no experimentados, ¿ya? Pueden ser descriptivos, comparativos, ¿no?, o de correlación, etc. Y finalmente la evidencia más débil es la cuarta, que son los comités de expertos, autoridades, digamos, en algún tema, y quizás acuerdos, ¿no?, de servicios en hospitales para hacer guías terapéuticas. ¿No? Es la menos sólida, la siguiente. Entonces, si tú quieres ver los grados de recomendación, fíjate, el 1A, 1B, el grado de recomendación esta es A, sólida, basate en esto, no hay duda. Luego está un grado intermedio que es moderada, el grado de recomendación es moderado cuando estamos hablando de evidencias encontradas en 2A, 2B y 3. Y finalmente, la evidencia es débil, limitada cuando estamos buscando todo lo que está centrado en el nivel 4, ¿ya? En el tipo 4 de evidencia, comités de expertos, opiniones de expertos, recomendaciones que hay a veces en manuales, o, fíjate, a veces la experiencia nuestra que la volcamos y a veces la plasmamos en una prescripción, simplemente basados en nuestra experiencia, ¿no? Una evidencia muy débil, limitadísima, y que, comparada con las otras, no tiene ningún peso. La siguiente. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí está el sitio que yo recomiendo, ¿no? Hay revistas de colegios médicos especializados, de las asociaciones o sociedades de especialidad, por ejemplo, el American College tiene varias ramas, ¿no es cierto? El British Journal of Surgery, el British Journal of Medicine,
también son sitios muy buenos, el Medline, qué sé yo, pero hay una base de datos donde hay metaanálisis muy sólido. Es decir, es la base de datos Cochrane, ¿ya? Este es el sitio. Entren y busquen y van a ver que se alimenta esto de muchísimos estudios que son metaanálisis, que son estudios grandes, ¿ya? O ensayos clínicos controlados. ¿No? Entonces, hay clubes de publicaciones, acá hay sociedades científicas, ¿no es cierto? Entonces, ven, la facultad tiene sus sociedades científicas, ¿no? Tiene agrupaciones científicas. Y quizás ellos son los que más practican esto, ¿no? De buscar evidencia y tratar de hacer algún trabajito y ver qué hay en otros sitios para hacer o no el trabajito, ¿me entienden? ¿Sí? Por ejemplo, hicimos un trabajo experimental hace unos años atrás con chicos para ver si haciendo lo que se llamaba la extracción de hígado de cerdo y manteniéndola en una solución llamada de Wisconsin, preservaba mejor el órgano que no haciéndolo, ¿no ve? Entonces, hemos hecho ese trabajito, es un trabajo experimental. Y nos fue muy bien, ganó un premio internacional, etc. Pero, como te digo, habían hecho eso lo mismo en España con ratones, nosotros hicimos aquí con chanchitos, ¿no ve? Entonces, y más o menos encontramos resultados comparables. Entonces, eso es hacer investigación, pero respaldados también en otros trabajos que pueden ser la antesala de lo que tú quieres buscar, ¿no? Pero hay que hacer investigación. Que los clubes estos de sociedades científicas o fraternidades no se conviertan pues en clubes exclusivitos de amiguitos, ¿no ve? De determinada condición o de determinado peinado, ¿no es cierto? No. Que sean sociedades que busquen, sobre todo en el accionar, digamos, de la formación del estudiante, siempre, digamos, la iniciativa de hacer investigación y hacer investigación sólida. ¿No? Ahora, un requisito para pertenecer a una fraternidad tiene que ser buen alumno, ser un estudiante regular. No puede un estudiante con problemas académicos pertenecer a una cosa así porque no va a ser ni lo uno bien ni lo otro bien. ¿No es cierto? Vamos. La siguiente. El cuarto paso es la aplicabilidad de un artículo, es decir, ver cuán aplicable es, y en esto tú tienes que ver el contexto en el que tú trabajas y si es posible extrapolar estos resultados y tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. ¿Me entiendes? La siguiente. Entonces, hay si ustedes quieren, detalle, el NNT. Es el número necesario de pacientes a tratar. Y esto se utiliza como un punto de referencia. De alguna manera, te expresa de manera evidente los beneficios o no de utilizar un tratamiento. ¿Listo? Un poco es el precio a pagar para obtener un beneficio. Si vale la pena o no vale la pena, digamos, ¿no? Para comparar o ver si ese estudio que tú has buscado está suficientemente respaldado como para que tú empieces ya a utilizar esto de una manera práctica en tu prescripción. Así es. ¿Ya? Entonces, una buena práctica es buscar ensayos clínicos aleatorizados como una referencia estándar para evaluar la eficacia de lo que tú estás buscando. ¿Listo? Dice acá, fíjense, la relevancia clínica de un fenómeno va más allá de cálculos aritméticos, está determinada por el juicio clínico, es cierto eso. Nosotros no manejamos resultados aritméticos, manejamos pacientes muy complicados, con un universo de problemas, pero ahí entra el juicio clínico como la principal herramienta que te ayuda a discriminar, diferenciar y tomar decisiones. El siguiente. ¿No? Y finalmente el quinto paso es evaluar lo que has encontrado y lo que has aplicado, ¿no es cierto? Si te fue bien, obviamente, síguelo haciendo. Si te fue mal, busca otra evidencia, porque por ahí cambiar de rumbo no está mal cada cierto tiempo. ¿Listo? Y con esto habríamos terminado. Si hay alguna pregunta, con gusto respondemos.